Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento. Tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, oh, tu amor. Dios los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarlos. Espero que todos se encuentren con bien. Vamos a estar estudiando hoy la palabra de Dios en Jeremías capítulo 38. Si gustan acompañarme en sus Biblias, vamos a leer los primeros 6 versículos de Jeremías capítulo 38. Y dice lo siguiente: Entonces Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Eucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo. Esto dice el Señor: Todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida. Ellos vivirán. El Señor también dice: La ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoraliza a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo, hagan lo que quieran, no los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa
de barro que había en el fondo. Esta es una historia muy poco conocida del profeta Jeremías y me da mucho gusto que hoy estamos estudiando este pasaje, hermanos. Yo creo que ahorita al relato, que a la parte que hemos llegado, agarran a Jeremías, lo sacan de una cárcel para meterlo a un pozo y podemos preguntarnos qué es lo que va a pasar con él, qué es lo que le van a hacer. Así que vamos a orar, vamos a poner este mensaje en manos de Dios y después vamos a continuar estudiando este pasaje. Padre, en esta tarde te agradecemos que podemos estudiar tu palabra, Señor. Te agradezco por cada miembro de la iglesia que se ha conectado para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos en la congregación que están enfermos, Padre, pedimos que tú toques su cuerpo, que tú puedas ayudarles, Señor, a que se recuperen, que puedas, Señor, tocar cada órgano, cada parte de su cuerpo que no se siente bien, Señor. Pedimos que puedan sentir tu respaldo con ellos, tu consuelo, tu presencia ahí donde ellos se encuentran, Señor, y que puedan encontrar un apoyo en la iglesia, Señor. También te pedimos por este mensaje que vamos a compartir, que sea de bendición y de edificación para la iglesia. Te agradezco, Señor, por este tiempo y glorificamos tu santo nombre. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, aquí tenemos al profeta Jeremías. En los capítulos anteriores al que leímos, a Jeremías ya lo habían arrestado y lo tenían en una celda. Todo porque él estaba profetizando lo que Dios quería que él hablara. Y resulta que la gente esperaba un mensaje de victoria y él les estaba diciendo que habría solamente derrota. Ellos esperaban que Jeremías hablara acerca de misericordia y Jeremías únicamente hablaba del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, específicamente sobre Jerusalén. Aquí tenemos ya una ciudad que está siendo sitiada por Babilonia. Han venido con sus tropas, han sitiado a la ciudad. Significa que el ejército está alrededor de la ciudad y han detenido todo tipo de mercancía que entre a la ciudad. No hay pan, no hay carne, no hay pescado, no hay nada de alimento para la gente, no hay frutas ni verduras y no hay agua. Se está quedando la ciudad completamente en hambruna. Y cuando las personas esperaban que Dios viniera y respondiera y les diera la victoria, les manda al profeta Jeremías para decirles que todo lo que les está sucediendo es como consecuencia de su desobediencia y rebeldía. Recordamos el año pasado estábamos leyendo Primera de Reyes y sistemáticamente empezamos del capítulo 1 y continuamos por todo el libro. Y en todo el libro de Primera de Reyes veíamos que al pueblo de Israel se le advertía de que si desobedecían a Dios, vendrían otros pueblos, otras naciones y se los llevarían como esclavos. Bueno, cientos de años después aquí estamos y esto es el resultado de la desobediencia del pueblo. Una ciudad de Jerusalén que está siendo sitiada por sus enemigos y está profetizando Jeremías que ciertamente la ciudad será destruida. Entonces vamos a continuar leyendo el versículo 7 al 13 para ver qué es lo que le va a suceder a Jeremías en este pozo. Dice lo siguiente: pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey, dijo, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech, toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Así que Ebed-Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería. Ahí encontró trapos viejos y ropa desdechada, que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Ebed-Melech le gritó a Jeremías, ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron. Entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia, la prisión del palacio, y ahí permaneció. Encontramos la historia, hermanos, acerca de un hombre muy inesperado que viene al rescate de Jeremías. Pero ¿por qué se encontraba Jeremías en esta situación, hermanos? ¿Por qué Jeremías, siendo el hombre de Dios, estando dentro de la nación de Israel, estando con su pueblo, con su gente, termina en una cisterna, en un pozo? Bueno, Jeremías era el profeta que Dios había llamado para dar
su mensaje, sus palabras, su voluntad, sus promesas y sus advertencias al pueblo. Y podemos ver, hermanos, que la manera en la que empieza Jeremías a dar este mensaje es una manera en la que al rey y a la gente no le agrada. Y por lo tanto terminan tomando esta decisión de arrojarlo a un pozo porque lo consideran un traidor. Lo consideran un hombre que está desmoralizando a las tropas, es un hombre que no les está dando ánimo, no les está diciendo, ¿saben qué? Vamos a pelear hasta que el último hombre no tenga fuerzas. Les está diciendo, Dios dice que se rindan. Dios dice que se unan al enemigo. Era muy grave la situación en la que se encontraba Jerusalén en ese momento. No había pan, no había agua, estaba sitiada por sus enemigos y estaba tan mala situación que era preferible que se unieran al enemigo a quedarse y morir en la ciudad. Entonces, esta es la razón de que acusan a Jeremías de ser un traidor y 4 hombres deciden tirarlo, echarlo en bajarlo en un pozo. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 32, versículo 1 al 5, para que tengamos una idea acerca de las cosas que Jeremías estaba profetizando durante ese tiempo. Dice lo siguiente, Jeremías 32, del versículo 1 al 5. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el 10º año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Para entonces Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto ahí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor: estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia, ahí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. Tenemos aquí en el capítulo 32 la razón por la que se encontraba en una prisión Jeremías en el capítulo 38. Por decirles que Dios en su juicio sobre Judá y sobre Jerusalén había decidido entregarlos a sus enemigos. Y les decía que ciertamente habría una derrota para ellos. Y a lo mejor, hermanos, que le decía Jeremías a la gente era darse por vencidos y huir. Imagínense que esa fuera la respuesta a sus oraciones si estuviéramos hoy rodeados de nuestros enemigos. Y ciertamente esa fue la respuesta de Dios al rey y a la gente de Judá y de Jerusalén. Entonces la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios era porque Dios lo había permitido, era su juicio sobre esta ciudad. ¿Y qué tan mal estaban las cosas durante esa situación en la que se encontraban, que la ciudad estaba sitiada por sus enemigos? ¿Qué tan mal se pudo haber puesto la hambruna y la sed que tenía la gente? Bueno, Jeremías escribió en Lamentaciones capítulo 4, si gustan acompañarme, acerca de esta situación. Vamos a leer el versículo 1 al 13. Dice lo siguiente, Lamentaciones 4, versículo 1 al 13, para que veamos la gravedad de la situación en la que se encontraba el pueblo. ¿Cómo perdió su brillo el oro? Hasta el oro más preciado se volvió opaco. Las piedras preciosas sagradas yacen esparcidas en las calles. Miren cómo los preciosos hijos de Jerusalén, que valen su peso en oro puro, ahora son tratados como vasijas de barro hechas por un alfarero común y corriente. Hasta los chacales amamantan a sus cachorros, pero mi pueblo Israel no lo hace. Ignoran los llantos de sus hijos, como los avestruces del desierto. La lengua reseca de sus pequeños se pega al paladar a causa de la sed. Los niños lloran por pan, pero nadie tiene para darles. Los que antes comían los manjares más ricos, ahora mendigan en las calles por cualquier cosa que puedan obtener. Los que antes vestían ropa de la más alta calidad, ahora hurgan los basureros buscando qué comer.
La culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma, donde en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda. Nuestros príncipes ahora rebosan de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche. Sus rostros eran tan rosados como rubíes, su aspecto como joyas preciosas. Pero ahora sus caras son más negras que el carbón. Nadie los reconoce en las calles. Su piel se les pega a los huesos, está tan seca y dura como la madera. Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Hambrientos se consumen por falta de comida de los campos. Mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos, los comieron para sobrevivir el sitio. Pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor, su ira feroz ha sido derramada. Prendió un fuego en Jerusalén que quemó la ciudad hasta sus cimientos. Ningún rey sobre toda la tierra, nadie en todo el mundo hubiera podido creer que un enemigo lograra entrar por las puertas de Jerusalén. No obstante, ocurrió a causa de los pecados de sus profetas y de los pecados de sus sacerdotes que profanaron la ciudad al derramar sangre inocente. Lamentaciones es un poema que escribe Jeremías acerca de la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel y habla acerca de cómo comían manjares antes y ahora se encuentran buscando comida por las calles, lo que vestían antes y ahora tienen que buscar qué ponerse entre los basureros. Habla acerca de cómo era tanta la sed que el paladar, la lengua se pegaba al paladar de los niños al no tener que tomar, que la piel de las personas se convirtió como madera de lo dura. De la hambre que había en la ciudad era preferible morir a espada que morir de hambre dentro de la ciudad. Y llegó al punto en el que habla el profeta que mujeres piadosas terminaron cocinando a sus propios hijos para comérselos del hambre que había en la ciudad. Y es por eso que Jeremías no guarda ninguna palabra y es obediente a Dios al decirle al rey y al pueblo que era la voluntad de Dios que ellos se entregaran, que ellos vinieran ante el rey de Babilonia y se entregaran a él, porque esa era la voluntad de Dios, que vivirían. Hermanos, aquí lo que vemos es la ilustración que hemos escuchado algunas veces acerca de un doctor al que usted visita y le hacen un diagnóstico, y el doctor, tal vez por no ofenderlo o por no alarmarlo, no le dice la gravedad en la que se encuentra, y usted se va de ese consultorio y le empieza a comentar a toda la gente de qué tan buen doctor es, que aunque está sobrepeso le dijo que está muy bien, que tal vez está en obesidad mórbida, pero le dijo, no, estás en muy buen peso para tu tamaño, tu talla, tu estatura. Y usted piensa que es un muy buen doctor porque le dice lo que usted quiere escuchar. Pero un buen doctor es aquel que le va a decir el riesgo en el que se encuentra. Y eso era el profeta Jeremías, dándole al pueblo de Israel el diagnóstico que Dios le había dado a su pueblo y el juicio que había venido sobre ellos, pero nadie quería escuchar. Aquí vemos, hermanos, que el rey que encontramos a Sedequías, él permite que se lleven al profeta de una cárcel a un pozo donde terminan echándolo. Vemos un liderazgo débil, vemos un liderazgo frágil. Vemos que él, siendo rey, en el versículo 5, pudiendo decir y detener esto que querían hacerle al profeta, él lo permite y él deja que lo hagan. Vamos a leer nuevamente el versículo 5 de Jeremías 38, dice lo siguiente. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo. Hagan lo que quieran, no los puedo detener. Vienen estos cuatro hombres y deciden hacer lo que ellos quieren con Jeremías, y Sedequías se lo permite. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos un liderazgo muy parecido y vemos a otro gobernante. Vemos a Poncio Pilato, que se encontraba en la misma situación, y vienen ante él acusando a un hombre, a Jesús de Nazaret. Y también este rey decide hacerle caso a las personas en vez de poner él su propia ley y su autoridad. Vemos líderes frágiles y débiles. En la lectura, hermanos, que teníamos de Lamentaciones, veíamos acerca de un Salvador no esperado. Veíamos aquí acerca de
la valentía en Jeremías de un hombre que fue Ebed-Melech. Vemos la valentía de un hombre que va a donde está el rey. Y él se encontraba en su palacio real, estaba en una junta con todos los nobles, y aún así este hombre entra y pide que sea liberado a este hombre Jeremías, el profeta. Entonces, lo que sabemos de la historia hasta este momento, hermanos, de cómo Jeremías se encontraba en este pozo. Quiero nada más darles una ilustración de cómo eran los pozos en aquel tiempo. Si alguna vez ha visto usted una chimenea de las que se usan afuera en los patios, las chimeneas que son redondas por abajo y luego tienen un cuello muy alto, muy angosto. Así eran los pozos o las cisternas en aquellos tiempos. Quiere decir que al bajar a Jeremías no había manera en la que él pudiera escalar las paredes, o no había manera en la que él pudiera brincar y agarrarse de la pared y empezar a subir. Básicamente era una muerte que había, una sentencia de muerte que habían ellos decidido sobre la vida de Jeremías, y habían decidido que iba a morir una muerte lenta, una muerte de hambre en ese pozo. Entonces no había manera en la que él pudiese salir. Pero vemos en el versículo 6 no solamente que es arrojado, sino que hay algo muy extraño de esta parte. Vamos a leer versículo 6. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía, en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Lo bajan a Jeremías al fondo de este pozo, y vemos que en el versículo 6 nos dice que se hunde en el barro. No había agua, pero sí había mucho lodo. Y cuando cae Jeremías empieza a hundirse en este lodo y queda atrapado en él. ¿Cuántas personas, hermanos, hemos escuchado que hay situaciones en la vida que los hacen sentir como si estuvieran atrapados en arena movediza? Como si estuvieran atrapados en una situación de la que no pueden encontrar la salida, no pueden salir de ella, sienten que han sido encadenados o atrapados y no importa cuánto esfuerzo, cuánto hacen, no pueden salir de ahí. Estamos viendo aquí a Jeremías, el siervo de Dios, obediente a su palabra, que lo han bajado a este pozo y lo han dejado ahí por obedecer a Dios. Y estamos viendo claramente que a este siervo, a este profeta, Dios permite esta situación en la vida de Jeremías. Es la voluntad de Dios que eso sucediera. Dios lo permite, y muchas veces pensamos que momentos como en el que se encuentra Jeremías son momentarios. Pensamos que la enfermedad es únicamente por un instante, por un momento, la pérdida de un trabajo, hermanos, pero hay cosas que Dios permite que duran más que un momento, que son duraderas en nuestra vida. Una enfermedad crónica, la pérdida de un ser querido. Hay muchas aflicciones que afectan al pueblo de Dios, al creyente, a los hijos de Dios. Y aquí podemos ver un hombre que ahorita está en esta prueba, pero al leer el libro entero de Jeremías vemos que fue la voluntad de Dios que él estuviera en ese momento atorado en ese lodo. Lo único que había hecho Jeremías era obedecer a Dios, no darle la palabra que el pueblo deseaba, sino obedecer a Dios y profetizar lo que Dios quería que él profetizara. Ahora, si nosotros estuviéramos en ese momento viendo de arriba del pozo hacia abajo, viendo a Jeremías allá abajo y le preguntáramos: Jeremías, ¿por qué estás en esta situación? ¿Qué has hecho? ¿Qué pecado cometiste? ¿Cuándo desobedeciste a Dios? Y que él volteara y nos contestara: no he desobedecido. Estoy aquí por obedecer a Dios. Muy pocos de nosotros tuviéramos la convicción de que eso haya sido cierto. ¿Y por qué? Porque estamos mal acostumbrados a pensar de que cosas como esta no le pueden suceder al creyente. Dios muchas veces, hermanos, permite que el creyente viva situaciones de angustia, situaciones de dolor, situaciones de pérdida para
ponernos en la perspectiva verdadera para que nuestra fe crezca, para que nos anclemos en su palabra, para que nos acerquemos a Él. Él sabe lo que es mejor para nosotros. En esta vida hay muchas aflicciones y todo tiene un propósito. En el versículo 5 y 6 nos habla de que bajan a Jeremías a este pozo. No lo arrojan, no lo tiran, no lo echan de cabeza. Tienen el cuidado hasta de bajarlo. Y en el versículo 7 empezamos a ver a este personaje del que les mencionaba, un hombre desconocido hasta este momento, Ebed-Melech. Es un extranjero. Sabemos que la Biblia aquí nos dice que él era un etíope, no era de ahí, era un extranjero, un esclavo. Si leemos la versión Reina Valera nos dice que era un eunuco, era un don nadie, no tenía autoridad, es un desconocido, tenía tantas cosas que lo descalifican a él, no podía entrar al templo. Era una persona, solamente un sirviente dentro del palacio del rey. Pero cuando él escucha, cuando él se entera de lo que sucedió, decide tomar la iniciativa, hermanos. Este hombre, vemos que tiene todos los motivos para no obedecer a Dios. No hay nada que lo comprometa a él obedecer la palabra de Dios. Pero aún así, él decide hacer lo que es correcto. Él pudo haber dicho, hermanos, que él no tenía por qué venir y ayudar a Jeremías, que no tenía nada que podría ofrecerle a Dios, que no había nada que él podía hacer por el profeta. Yo pienso que si nos ponemos a pensar acerca de la situación en la que estaba Jeremías, viendo que había muchísima gente que no lo quería, si él hacía algo por Jeremías, probablemente iba a causar que los mataran a los dos. Había muchísima gente que estaba en contra de Jeremías y de las palabras que él hablaba. Pero aquí vemos en el versículo 7 en adelante que hay un hombre que viene al socorro de Jeremías, un hombre que primeramente había sido tocado por Dios mismo para que viniera al socorro de Jeremías. En el versículo 7, vamos a leerlo, dice lo siguiente: pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Versículo 7 nos dice que no solamente él se enteró, sino que muchas personas escucharon acerca de lo que le sucedió a Jeremías. Pero vemos que de todos los que escucharon de lo que le sucedió, solamente él tomó la iniciativa. Solamente él pudo tener la compasión con la valentía para hacer algo. Tal vez muchos sintieron hacer algo por Jeremías. Tal vez muchos tuvieron compasión de la situación en la que estaba el profeta, pero no tuvieron la valentía para hacer algo acerca de eso. Los que debían haber ayudado al profeta, el rey, que debió haber detenido a estos 4 hombres por haber pensado semejante cosa, lo permitieron, nadie lo ayudó, nadie estuvo ahí. Pero vemos que Ebed-Melech fue valiente y va directamente con el rey y habla con él, denuncia la injusticia con la que estaban obrando con Jeremías. Habla con el rey. Y vamos a leer el versículo 8 al 10 para ver lo que sucede. Entonces Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey, dijo, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech, toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Solo se necesitaron 4 hombres para bajar a Jeremías a la cisterna, pero ahora van a usar a 31 con Ebed-Melech para sacarlo. Podríamos ver que en diferentes comentarios bíblicos hablan de que esto es posible. La razón por la que necesitaban 30 hombres no era para sacar a Jeremías, sino para proteger a Ebed-Melech y a Jeremías de aquellos que quisieran hacerles daño, ya que todos hasta este momento no les gustaba lo que profetizaba Jeremías.
vamos a leer lo que dice el versículo 11 al 13. Así que Ebed-Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería. Ahí encontró trapos viejos y ropa desechada que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Ebed-Melech gritó a Jeremías: ponte estos trapos debajo de las axilas para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron. Entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia de la prisión del palacio y ahí permaneció. Vemos que este hombre con astucia quiere ayudar a Jeremías. Hace lo primero que tuvo que haber hecho con valentía, va directamente con el rey. Y no solamente tuvo la compasión, sino que también tiene la valentía. Y no va corriendo a sacar a Jeremías, sino que piensa cómo le va a hacer. Encuentra sogas, encuentra trapos y se acerca al pozo y empiezan a bajarle estas cosas a Jeremías y lo amarran con la soga y le dice aquí Ebed-Melech que se amarre con los trapos para que no vaya a lastimarlo cuando lo saquen del pozo. Imaginemos la imagen esta del profeta ya anciano, ya avanzado de edad, atorado en el lodo, hundido en una cisterna, y un hombre, un etíope grande, fuerte, sacando junto con otros 30 hombres al profeta. Y para no lastimarlo le mandan también trapos. Bueno, hermanos, ¿qué pudo haber pensado Ebed-Melech cuando escuchó de la situación en la que estaba Jeremías? Pudo haber dicho: ¿de qué me sirve ir con el rey? Solamente voy a causar que me maten. ¿De qué me sirve si el rey ya tomó esta decisión? Solamente no va a ayudar en nada, voy a empeorar las cosas. Para muchas personas que se encuentran en situaciones que nosotros vemos que están batallando, que están atorados, hermanos, muchas veces pensamos: ¿de qué sirve que les llame y nunca contestan? ¿De qué sirve que los visites si nunca están en casa? Y podemos inventar muchísimas razones más para decir: ¿por qué debo ayudar a tal persona? Alguien más lo puede hacer. Pero la pregunta verdadera es: ¿qué tan estancados estarán ellos en el lodo? ¿Qué tan estancados estarán ellos? ¿Cómo es la manera en la que a través de la sabiduría de la palabra, la guianza del Espíritu Santo, pueda ser yo de bendición y ayudar a esta persona? Así como estamos viendo en este pasaje. Tal vez Ebed-Melech pudo haber dicho: yo soy solamente una persona, yo no puedo hacer nada, yo no lo puedo sacar. Bueno, recordemos en el Evangelio que también cuando Jesús se encontraba con sus discípulos, había una multitud que lo seguían y tenían hambre. Y Jesús preguntó: ¿qué hay para darles de comer? Y los discípulos dicen: solamente estos 3 panes y 2 peces. Para ellos era algo tan pequeño, para ellos era algo que no tenía valor. Y Jesús ora por los alimentos, se multiplican, le dan de comer a toda la multitud. Y aún así Jesús les dice que vayan a sus discípulos y recojan todo lo que sobró. Sobraron 12 canastas. Hermanos, cumplía Ebed-Melech con todos los requisitos que necesita Dios para utilizarnos. ¿Y cuáles son esos requisitos? No ser aptos para hacerlo. Pensar, hermanos, que no tengo nada y poner toda mi vida y todo lo que pueda y todo lo que tenga yo en manos de Él. Ser un instrumento en las manos de Dios. Todos podemos, hermanos, poner muchas excusas para no hacer las cosas. Pero si nos ponemos en manos de Dios, Él puede glorificarse. Le arrojan a Jeremías trapos y una soga para poder sacarlo, para poder ayudarlo a salir. No fue solamente lo áspero de la soga, sino también la suavidad de los trapos con lo que lo ayudan a salir para que no se lastime. Y me recordó a un pasaje del Nuevo Testamento. Si gusta acompañarme a Gálatas capítulo 6, vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo.
Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Como podemos ver aquí, hermanos, Pablo le escribe a la iglesia en Galacia y les habla de que les da la instrucción a la iglesia que hasta el día de hoy nosotros seguimos tomando como pueblo y como iglesia, de que si hay algún creyente dentro de la iglesia batallando con algún pecado, que nos acerquemos a él con ternura y humildad, orando por ellos y pidiéndole a Dios que nosotros mismos no caigamos en esos pecados, con firmeza, con una soga, pero también con trapos, con la ternura, con amabilidad, no con una o la otra, sino un balance. Y vamos a ver el ejemplo máximo de cómo encontramos esto en la palabra de Dios, y es a través de Cristo Jesús. Vemos aquí a Ebed-Melech que se acerca a rescatar a Jeremías de un lodo donde él se encontraba, pero sabemos que el lodo más grande en el que se encuentra el hombre es el pecado, y que no puede sacarnos una cuerda física, no puede sacarnos un libro de superación personal, no puede ayudarnos nadie más que el Espíritu Santo de Dios regenerándonos para poder tener fe en Él, nacer de nuevo, ser nueva criatura, ser discípulo, hijo de Jesús. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 25. Dice lo siguiente: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaba, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para los que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Aquí está Pedro hablando acerca de la escritura en Isaías 53, que hablan acerca de Cristo Jesús, que viene a rescatarnos, que viene nuevamente a regresarnos a nuestro pastor, a sanar nuestros cuerpos, a darnos sanidad, a darnos salvación, a regresarnos al camino correcto. Hermanos, podemos nosotros ver la necesidad de las personas, pero lo que más necesitan es a Cristo Jesús. Por eso hoy mismo, al leer este pasaje de Jeremías y ver esta ilustración pequeña de cómo un hombre atorado en el lodo es socorrido por otro, podemos utilizarlo para ver otros pasajes de las Escrituras, cómo podemos nosotros ayudar al creyente que también se encuentra atascado en un lodo, atascado en algún pecado, en alguna situación. Recordemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, hermanos, y que Dios los bendiga.